Buscando en las instalaciones de Psique encontramos a la profesora Julia, que nos platicó sobre las diversas aplicaciones de las reacciones óxido-reducción en la industria o en el medio ambiente. En el caso de hablando de procesos para la realización de catalizadores, se ocupa porque podemos tener un óxido o un precursor, nosotros llamamos más que nada un precursor, en el cual supongamos que queremos hacer un catalizador de, en este caso, por poner un ejemplo, de níquel soportado en titanio. Entonces utilizamos a veces una sal o un compuesto inorgánico, el cual vamos a soportar sobre un óxido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que por medio de la oxidación descomponemos ese compuesto y creamos como fase activa el óxido de níquel, por decir algo así, y lo soportamos sobre ese catalizador. Pero si ustedes quieren tener como fase activa níquel metálico, entonces sometemos a ese catalizador a un flujo de hidrógeno y obtenemos la reducción, por lo tanto obtenemos como catalizador níquel metálico. Entonces esto se aplica mucho sobre todo en la preparación de catalizadores. Se llevan mucho a cabo las reacciones de oxidación-reducción. Ese es un ejemplo. En el campo del ambiental, uno de los procesos para poder eliminar compuestos orgánicos o inorgánicos incluso en el agua, se utiliza el proceso fotocatalítico, en el cual se basa por medio de cuatro elementos principales, que es la luz, ¿sí?, de una longitud de onda determinada, una sustancia que reduce, ¿sí?, que en este caso va a ser la lámpara, una especie que se oxida, ¿sí?, que por lo general siempre es un solvente, y un semiconductor, ¿sí? Son los cuatro elementos claves. Y ahí se llevan también reacciones de oxidación-reducción, en donde por medio del semiconductor se irradia una luz de una longitud de onda determinada, se crea en el semiconductor un hueco y un electrón, ¿sí? En la parte donde se crea ese hueco se llevan reacciones de oxidación, que son las que permiten eliminar el compuesto orgánico, y en la banda de conducción se crea la reducción por ese electrón que se transfirió y se lleva a cabo la reducción, en este caso de un compuesto o de lo que se quiera reducir. Entonces, a mí en la manera personal yo he trabajado con reacciones de oxidación y reducción que tienen mucha aplicación tanto en el campo de síntesis como en el campo ambiental. Y eso para la realización de los catalizadores, ¿afecta a las compañías en cuanto a lo económico o les sale mucho mejor hacer esos? Ok, los catalizadores siempre se va uno hablando en compañías acerca de la selectividad y de la eficiencia. Entonces, si tú creas un catalizador por métodos de síntesis que te crean oxidación, reducción, y lo creas bajo las condiciones que te especifican o que más que nada que tu reacción química son necesarias para que pueda crear el producto que tú quieras, pues sí afecta. Tú tienes que crear un catalizador que sea estable, que te lleve al compuesto que tú quieres y que tenga una eficiencia adecuada y que se envenene lo menos posible, ¿no?, para que tú puedas reutilizarlo. Bueno, busqué información y en cuanto a lo de los cosméticos y todo eso, también he visto que sí, o sea, desde elaboración de un cosmético hasta de un metal ocupan mucho lo de oxidación o reducción. Por ejemplo, para los metales ocupan lo que es oxidación reducción, para que no el metal no se oxide o algo así. Sí. Materiales. Sí, lo que te decía, en caso de síntesis, si tú tienes un precursor y lo quieres oxidar, pues le metes un flujo de oxígeno, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Generalmente hay un proceso en síntesis que se le llama TPO y TPR, que TPO significa temperatura programada de oxidación. Tú le vas metiendo una temperatura y va agregando el flujo de oxígeno. Y TPR es lo mismo, temperatura programada de reducción, pero en lugar de utilizar oxígeno metes hidrógeno. Otra de las aplicaciones que me acabo de acordar también es en pilas. En pilas se utiliza mucho el proceso de oxidación y reducción, sobre todo para la creación de hidrógeno, me parece.
Y también, bueno, por la información que busqué, también en lo del petróleo y todo eso también se ocupa. Ay, en petróleo, supongo que sí, Y supongo que las metanol, reacciones químicas de electroquímicas, pero sobre todo petroquímica, ¿no? Para poder crear o sea, cuando tú creas generas un compuesto, hay reacciones en las que te van a involucrar la oxidación o la reducción. Entonces, si van por ese camino en el campo petroquímico, pues obviamente sí requieren ese tipo de reacciones, ¿no?